cometer delitos, no pueden delinquir. Pues bien, en España, en el año 2010, hace 8 años, una reforma que hubo del Código Penal Español estableció lo que se pretende es la responsabilidad penal de personas jurídicas. En el Código Penal Español se habla expresamente de responsabilidad penal. Saben que en algunos otros no. Por ejemplo, en Italia se habla de responsabilidad administrativa, pero todos dicen que es penal. En España se dice que es pena. Y se habla de penas para personas jurídicas. No les puedo detallar aquí toda la regulación porque sería aburrida y yo voy a ir al centro de las cosas que me parecen litigables. Esta regulación de 2010, por cierto, ya ha sufrido 2 reformas. Eso es de que el Código Penal eran unas normas que tienen que ser estables, durar largos periodos de tiempo. Eso no es verdad. Y bueno, en Colombia, ¿qué les voy a contar, no? Pues no es verdad. Y ha tenido ya este régimen que era tan revolucionario ha tenido ya 2 reformas. Una en 2012, que por cierto que se hizo así de, como decimos en España, de tapadillo en una ley que reformaba los delitos fiscales, y en la cual al principio, en la regulación original de 2010, se excluían de este régimen de responsabilidad al Estado y las administraciones públicas, lo cual es bastante lógico, porque la pena puede llegar a ser disolución. Si el Estado se disuelve, ya donde miramos, ¿no? Aunque bueno, a veces uno piensa que a lo mejor no estaba tan mal del todo, ¿no? Un ciempecillo sin Estado, no sé, es broma. Y se excluía también a los partidos políticos y a los sindicatos. Esto sonaba raro, ¿no? Cuando muchos delitos de corrupción, por ejemplo, pues tienen mucho que ver con financiación de partidos políticos, etcétera. Y se decía siempre, no, hombre, no, pero esto es que, claro, es que si impedimos la normal vida de partidos, aunque se hayan cometido delitos en ellos, hombre, los partidos en la Constitución española y en muchas son el órgano de representación política, la vía de representación política del ciudadano. ¿Qué vamos a hacer sin el partido A? Bien, esto se decía, y el sindicato a su vez de los trabajadores. Pues bien, en 2012, ante muchas quejas, estas exclusiones de este régimen de partidos políticos y sindicatos se anularon. Y ahora los partidos políticos y los sindicatos pueden responder en virtud de estas figuras. Yo decía, esto de los políticos está muy bien, cauce de representación política, cauce de representación de los trabajadores. Me acuerdo en México hace unos años, cuando todavía en España esto estaba empezando a moverse, empecé a mirar y en algunos estados había algún proyecto de regulación que excluía también a la Iglesia. Uy, ya lo entendí después, claro, cauce de representación de las almas que más quieren ustedes. Si nos ponemos poco a poco, podemos ir excluyendo casi todo. Bien, de momento ya no están excluidos los partidos ni los sindicatos en España. Esto, que se presentó como revolucionario, se aplicó mucho, se aplica mucho. Bueno, ahora podemos empezar a hablar. Hasta 2016 no se produjo la primera sentencia del Tribunal Supremo Español en la materia. Una sentencia, por cierto, que la dictó el Pleno del Tribunal Supremo Español, son todos los magistrados que componen la Sala Segunda, la Sala de lo Penal, que son muchos, creo que eran 15, y en la cual 7 de ellos manifestaron un voto particular. No estaban de acuerdo con lo que había dicho la mayoría, con lo cual vean ustedes que el tema no dejaba de ser relativamente polémico, ¿no? Hasta hoy, hasta 2018, desde entonces ya hay más, ya tenemos alrededor de 10 resoluciones, de mayor o menor calado, 10 resoluciones relativas a esto del Tribunal Supremo. Realmente de órganos judiciales inferiores, pues hay otras. ¿Qué es lo que viene a decir? Aunque se lo recordaré alguna vez a lo largo de mi exposición, estas sentencias, si es que podemos sacar alguna doctrina de ellas, pues lo que vienen a decir se alinean en una idea muy de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es prácticamente igual que la de las personas físicas, es decir, deben regir todos los principios, todos, incluido culpabilidad, incluido la exigencia de doble imprudencia, es autorresponsabilidad, no es heteroresponsabilidad, rigen todas las garantías procesales también. Bueno, hay alguna sentencia que con lo que se mete es con algunas omisiones del legislador, con la doctrina. Es sorprendente que si se establece este régimen, uno de los delitos, o un grupo de delitos que parecería evidente que pueden cometer las empresas, son los delitos contra los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Pues en ellos no se prevé responsabilidad penal de personas jurídicas, eso lo recuerda alguna sentencia, y en fin, luego algunas dicen lo mal regulado procesalmente que está esto, porque sorpréndanse, en el año 2010, cuando se establece esta regulación penal, se introduce en el Código Penal, además,
no hay ni una sola norma procesal, con lo cual los jueces, los fiscales, no sabían ni a quién dirigirse cuando querían imputar a una empresa, ¿verdad? No se sabía. Después hubo unas así muy ligeras y el tema sigue sin estar del todo claro. Bueno, eso es lo que resume lo que ha venido diciendo la jurisprudencia. Y la Fiscalía General del Estado, en el año 2016, dio una instrucción general para el cumplimiento de los fiscales en que defendía algunas cosas parecidas a la jurisprudencia y otras justo lo contrario. Por ejemplo, en materia de si era un sistema de autorresponsabilidad, de responsabilidad propia y con hechos propios, o de atribución, inferencia de responsabilidad por otros. Ella decía más bien esto segundo, ¿no? Esto segundo. Bien. Sea como sea, yo voy a desarrollar algunas tesis, y como esto era un congreso que también era sobre teoría del delito, pues la primera es ver la teoría del delito sirve para las personas jurídicas o no sirve para las personas jurídicas, para las empresas. ¿Por qué? Esto es importante. Porque en el derecho penal todavía quedamos muchos que entendemos que la dogmática jurídico-penal no puede actuar como un arte en abstracto, una cosa muy bonita, tiene que atender a las necesidades político-criminales, a las aportaciones de otras ciencias y muchas otras cosas. Pero sigue teniendo un valor, sigue teniendo el valor de la limitación de intentar ofrecer, a través sobre todo en el derecho penal de la teoría del delito, una serie de pautas interpretativas, sobre todo y aplicativas, de manera que dentro de lo posible alguien pueda calcular cuál va a ser la solución en un determinado caso. Hay alguna. O dicho todavía siendo queriendo todavía ser más humilde, una función más humilde, pero que no está nada mal. Que hombre, sin teoría del delito y sin dogmática, yo creo que las decisiones en materia penal podrían llegar a ser arbitrarias. Entonces se trata de reducir dentro de lo posible la arbitrariedad. No se puede al 100%. Esta mañana alguien citaba a Gimbernat, que con aquel artículo famoso de Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal, decía que es puramente objetivo. Bueno, pues no es puramente objetivo lo que hacemos los dogmáticos, claro que no. Pero el que no lo sea no le quita todo el valor. Esto yo cito ahora últimamente bastante cuando hablo de estas cosas, un autor americano norteamericano, de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el derecho penal, pero que venía a decir en las críticas estas, cuando se critica alguna ciencia, doctrina, técnica, porque no es totalmente objetiva, y dice, bien, pues no será totalmente objetiva, pero eso no la desacredita del todo, porque imagínense ustedes, la asepsia total, la asepsia total no existe, y no por eso pedimos que haya operaciones quirúrgicas en las cloacas, ¿verdad? Pues bueno, pues pasa lo mismo. Muy bien, si esto es así, estos elementos están pensados, todos los elementos de la teoría del delito están pensados para esto, para un análisis secuencial, con seguridad, etcétera, etcétera. Esto es posible, esos elementos que durante siglos hemos ido desarrollando para las personas físicas, ¿son posibles para las personas jurídicas? Pues no lo sé, ahora lo veremos. Pero antes incluso que eso, al menos en España, ¿las personas jurídicas cometen delitos? Se acabo de decir que el Código habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas y habla de penas. Pues yo creo que ni el propio Código se cree que cometen delitos. Les leo, y así saben ustedes cuáles son los dos supuestos de imputación a la persona jurídica en los delitos en que eso se determine estrictamente, que son muchos, no creen que es solo delincuencia económica.